Amén. Pueden tomar asiento. Muy bienvenidos. Felices Pascua de Resurrección. Ustedes saben que recién antes de comenzar hablábamos con el hermano Pablo y hablábamos temas muy espirituales como de fútbol y demás. Pero ¿a qué voy? Que decíamos, y en mi familia son todos de River porque eran de River o de tal hincha de tal cuadro o de tal partido político porque nuestra familia nos inculcó. Y el mundo está lleno de personas que pertenecen a una religión porque mi padre, mi abuelo, mi tío, eh, me criaron de ese modo, ¿no es cierto? Pero cuando uno indaga un poquito y pregunta qué celebramos, qué recordamos la Pascua, ahí estamos flojitos de papeles, diríamos, ¿no es cierto? Ahí estamos cortos en cuanto a conocer qué vino a hacer y qué vino a establecer Jesucristo en la tierra. Uno puede decir, sí, fue crucificado por mis pecados, resucitó. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? Con nosotros, ¿qué tiene que ver? Lo tenemos que saber, si no, ¿cómo lo vamos a creer? Hoy nos vamos a olvidar por un domingo de Romanos y vamos a ir a primera de Corintios 15, ahí va a estar nuestro capítulo central, vamos a tocar varios versículos, muy bien a los hermanos que anotan para que después leerlo tranquilamente en sus hogares, pero claramente el título del mensaje de hoy es la resurrección. La resurrección, amén. Recién cantábamos y adorábamos que Él nos amó y de tal manera se entregó. ¿Para qué se entregó? Para pasar una eternidad juntamente con Él, pero para tener vida y vida en abundancia hoy. Muchos, muchos dicen, bueno, esto ya se va a terminar, cuando me muera voy a descansar, cuando me muera los problemas no van a existir, cuando me muera ya no. Y Dios quiere que gocemos de esa vida eterna hoy. Si bien en la eternidad no va a haber enfermedad, no va a haber problema, no va a haber nada de lo que hay en este mundo, porque en este mundo hay pecado, y eso es consecuencia del pecado, Él quiere que aún en medio o inmerso de este sistema corrupto, nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y vos me vas a decir, y tengo problemas, y tengo enfermedad, y tengo falta de empleo, pero déjame decirte lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Que si vos lo pones en primer lugar a Él, las demás cosas van a ser añadidas. ¿Saben cuál es nuestro gran problema como humanos, como seres humanos corrompidos por el pecado? Creer que necesito algo para ser feliz. Necesito dinero, necesito familia, necesito tener salud para estar contento y feliz. Y la palabra de Dios me enseña que lo único que necesitamos es a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el empleo te puede faltar, como me ha sucedido a mí y quizás a vos. Algún familiar que amás y que añorás puede partir, como me ha sucedido a mí y te ha sucedido a vos. La casa o la familia nos puede faltar, pero Jesucristo nunca nos va a faltar. Es lo único que necesitamos. Por ahí suena medio místico decir Jesús, pero es lo único que necesitamos. Amén. O no te han faltado las otras cosas. A mí sí, pero la palabra de Dios nos enseña que podemos tener paz en la tormenta. El mundo te enseña que después de la tormenta viene la paz, pero la palabra de Dios te enseña que en medio de la tormenta podés tener paz. Amén. Porque nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Como dijo Pablo, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Tenemos que aprender, por si se puede decir así o llamarlo de algún modo que lo podamos entender, poner en la balanza espiritual qué pesa más. Felicidad momentánea que me puede dar el dinero o el mucho dinero, o a veces no, porque todos conocemos casos de personas que son adineradas y viven tristes, infelices. Casualmente el otro día, entre paréntesis, en el empleo mío se cortó la luz y un compañero mío estaba mirando en el celular la historia de un hombre mega, archimillonario, se había incrustado un diamante acá, se había comprado un planeta, no sé cuántas propiedades tenía,
Eh, y cerraba el video con esta pregunta. ¿Y ustedes pueden creer que es infeliz? Sí, lo puedo creer, porque no tiene a Jesucristo. No tiene a Jesucristo. Nosotros tenemos que depender solamente de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver, hoy festejamos, celebramos, recordamos, añoramos este día porque Él venció la muerte, pero venció la muerte con un propósito, para que vos y yo tengamos vida eterna, para que vos y yo tengamos comunión hoy con Dios mediante Jesucristo. Amén. Tengámoslo presente. Y no solamente tengámoslo presente, vivámoslo, compartámoslo. Anoche iba en Luján, en la iglesia de Luján, bueno, tuvimos campaña de jueves a domingo y anoche cantaban los niños del jardín y de la escuela, porque la iglesia tiene jardín y escuela, y cantaban una luz que decía, la luz brilla en mí, para que los demás sepan lo que hizo Jesucristo por mí. Y a veces es un mensaje tan sencillo, pero nosotros no lo aplicamos, no lo vivimos. Recién estaba con los niños ahí repartiendo volantes y le preguntaba, los felicito porque están haciendo lo que Dios nos ordenó. Y le digo, ¿saben por qué Dios le agrada? Sí, porque somos hijos de Dios, porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Y eso salió de la boca de los niños. Ya gané, si se podría decir de algún modo, ya ganamos. Si en los niños permanece eso, ya ganamos. Y si nosotros lo vivimos, gloria a Dios. Amén. Este pueblo va a ser transformado por la presencia de Jesucristo. Pero vamos a la lectura. Vamos a leer de Primera de Corintios 15, del 12 al 23. Amén. Y después vamos a desarrollar algunos puntos que el Espíritu Santo permitió que preparáramos para el día de hoy. Dice así, Primera de Corintios 15, del 12 al 23. Si no tenés Biblia, presta atención, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice así, empieza con vamos a ver cómo empieza y después vamos a desarrollar. Dice, pero si se predica de Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, parece un trabalengua, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De lástima, si lo querés traducir a esa palabra para que la entendamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Recuerden que la iglesia de Corintios era como nosotros, por así decirlo, para que entendamos. Había conflicto, lo digo por nuestra forma de ser, no por ustedes. Amén. Por la forma de ser de las personas en su mayoría. En Corintios había muchos problemas. Siempre. Ustedes si leen pacientemente la carta de Corintios primera y segunda, van a ver que Pablo está dando soluciones a problemas. Acá está dando la solución o la respuesta. En la iglesia de Corintios había personas que decían no existe la resurrección. En realidad había la secta de los saduceos, se llaman de esa época, que no creían en la resurrección. Entonces algunos se estaban convirtiendo y estaba esa duda en la iglesia. ¿Resucitan, no resucitan los muertos? No existe la resurrección. ¿Me entienden? Entonces Pablo por eso comienza del versículo 12 al 16, que dice, pero si se predica a Cristo resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Lo primero que tenemos que saber es que Cristo resucitó. Parece una tontería. Parece una tontería en el sentido de que eso ya lo sabemos, pastor. Eso ya lo sabemos.
pero lo debemos saber y vivir para poder compartir y enseñar la importancia que tiene. Porque Él murió y resucitó por vos y por mí, por tus pecados y por los míos y por el que va caminando, y con el que los pasan caminando por aquí también. Murió y resucitó. ¿Por qué? Dice la palabra, y recién lo hemos leído, pero en muchos pasajes lo dice también, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. Tenemos que ir al comienzo para entender por qué tuvo que venir Jesús. Cuando Adán y Eva fueron creados, estaban en la misma presencia de Dios, hasta que, hasta que peca, hasta que peca. Entonces Dios, que es 3 veces santo, no puede tener comunión con el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos apartados por el pecado de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Esos pecados necesitaban, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es 3 veces santo, pero también es justo. Y esos pecados necesitaban ser pagados por alguien o pagos por alguien. Cuando nosotros recordemos la muerte de Jesucristo, tenés que recordar que ahí tendrías que estar vos, ahí tendría que estar yo, en ese lugar. ¿Me entienden? Y Dios entregó a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Él cuando se entregó, murió y resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y venció todo lo que nos separaba de Dios. Mediante nosotros, mediante la fe en creer en Él, tenemos acceso al Padre. ¿Amén o no amén? Diría un pastor brasilero conocido. ¿Amén? Tenemos acceso al Padre. ¿Qué quiere decir acceso al Padre? ¿Vieron que si nos preguntan estamos al horno? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tengamos acceso al Padre? Como decíamos y sabemos, sí, un día cuando partamos, como lo vamos a ver más adelante, vamos a estar con Él. Pero tener acceso al Padre hoy y poder hablar libremente con Él. El otro día compartía mensaje el jueves y decía, hay personas que alardean, vos sabés, y justamente me tocó con hablar a alguien así. El otro día, en realidad no hablar con el hijo de alguien así, que supuestamente tiene acceso a mi ley. Se autollamó amigo de mi ley. Mi ley no lo debe ni, esto que queda acá, porque sale en YouTube. Mi ley no lo debe ni registrar. Pero hay gente que alardea, conozco al intendente, conozco a este, conozco al dueño de la empresa, conozco al que maneja Goblan, conozco. Nosotros conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos acceso al creador del universo todos los días. Ahora la pregunta es, ¿ese acceso lo aprovechamos? ¿Lo disfrutamos? Porque yo calculo que si tuviéramos el teléfono de Milei, por ponerle el nombre, vos ponés el presidente que fuere, no lo nombro porque es el actual, pero vos tuviéramos el nombre de Donald Trump, el número, y yo calculo que un mensajito le mandaríamos todos los días, ¿o no? Y si tenemos acceso al creador del universo, ¿por qué no hablamos con él libremente? ¿Por qué no dependemos? Cuando tenés un problema, ¿qué haces? ¿A quién acudís? ¿A los contactos o al contacto? ¿Me entienden? Nosotros tenemos acceso al Padre directo. Cuando si alguien viene y te dice, no, porque yo tengo el número y yo hablo con el que te creo todos los días. Yo hablo con el que te sustenta todos los días, lo creas o no vos. Porque Dios te sustenta y lo sustenta todo el mundo. Entonces, ¿qué me venís a alardear? Si los demás alardean, por así decirlo, y para que usemos un término que podamos entender, con algún contacto, algún conocido o alguien que tiene un poquito de poder así, ¿por qué nosotros no alardeamos en el buen sentido de decir, mirá, yo hablo con el que te creó, yo hablo con el que te sostiene, yo hablo con el creador del universo todos los días? ¿Querés que le hable de vos? ¿Querés tener ese mismo contacto que tengo yo? ¿Querés tener esa confianza que tengo yo? Bueno, es posible mediante el sacrificio que hizo Jesús, porque antes no podíamos. Y ahora nosotros que tenemos el privilegio,
Ponelo entre preguntas, ¿lo hacemos? ¿Lo tenemos en cuenta? Yo te puedo asegurar por experiencia propia que cuando todos los días descansás en Dios, yéndole a Él, porque, y es común y es natural en nosotros decirle, bueno, Dios te pido por lo que necesito. Pero vos como padre, los que somos padres, si tu hijo cada vez que te habla, te dice, papi, dame plata para esto, papi, dame plata para esto, papi, dame plata, y cuando está bien se olvida de vos. ¿No te gozás vos cuando tu hijo te dice, papi, te amo? Cuando te recibe y venís de trabajar, papi. ¿Cómo te pensás que se pone Dios cuando vos decís, gracias Dios por este día? Gracias Dios por este empleo. Gracias Dios porque tengo un problema, pero sé que lo vas a resolver. ¿Cómo te crees que se siente Dios? ¿Cómo te crees que se siente? Entregó a su hijo para que nosotros tuviéramos la posibilidad de hablarle libremente hoy, ahora, de disfrutar vida abundante ahora, ahora. No importa la situación, porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si te entregás a Él, las demás cosas van a venir. No porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Pero tenemos que disfrutar de esa comunión. Dicen Jesucristo antes de partir, en Juan número 17, estaba orando por sus discípulos y también por vos y por mí. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, oro por estos, pero no solo por ellos, sino por los que van a creer en tu nombre a través de ellos. Y eso te incluía a vos y me incluía a mí. Y dice, me gozo porque me diste la potestad de darle vida eterna. Y dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti y que y conozcan a tu Hijo Jesucristo. Si vos conoces a Jesucristo, conoces a Dios. Tenés acceso, tenés comunión con el que te creó. Voy a decir algo que por ahí te suena ahí, a vos porque no la pasás, y te puedo asegurar que tengo y tenemos problemas igual que vos. Y no es por comparar, pero cuando vos lo pones en primer lugar, te va a cambiar la vida. Cuando vos le digas, hacete cargo, confío en vos, y caminás no despreocupado, porque hay situaciones que merecen ocupación, no preocupación, ocupación de ocuparnos, ¿no es cierto? Eh, Vos caminás sabiendo que Él te respalda, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, pero sin duda, sin duda, sin duda, no importa lo que esté pasando. Dios lo puede resolver. Dios lo puede resolver. Para Él no hay nada imposible. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra. Al que cree, y como siempre decimos, no es el mero hecho de decir sí creo y hago mi vida como se me enseñó o mis pensamientos me guían. Yo creo en vos, camino confiando que vos te vas a hacer cargo, pero camino conforme a tu voluntad. Amén. Entonces Dios se hace cargo de todas las situaciones. La palabra de Dios no dice de alguna, de tal vez la que más te convenga, no. Él dice que se va a hacer cargo de todas las situaciones, de todas. Y como siempre digo, todas en griego, ¿qué quiere decir? Todas las situaciones, todas. No hay una que él, porque a veces, y es más fácil, es recordar lo poquito malo que nos sucede, pero todo lo bueno, uno siempre se queda o recuerda o es más fácil recordar lo malo. Y esta mosca, recordar lo malo, pero lo bueno, el levantarte, el poder respirar, el poder decir Dios te amo, Dios te necesito, nos olvidamos, nos quedamos con la parte chiquita y te animo a pensar, no sé si ahora o tal vez luego, cuando quieras, todas las oraciones contestadas que Dios trajo a tu vida. ¿Por qué te preocupas por esta oración que tenés ahora? Sanidad, milagro, que estés vivo, situaciones que dijiste de esta no voy a salir y mira, estás acá escuchando la palabra de Dios. ¿Y por qué esta situación adversa que te toca vivir no la vas a poder sobrellevar? ¿Por qué? Como siempre te digo me lo recuerdo a mí mismo, si Dios fue fiel y nunca abandonó a nadie que verdaderamente creyó en Él, ¿por qué va a empezar por vos? No va a empezar por vos, porque Él es fiel, no vos y yo, Él es fiel. Amén. Pero sigamos.
Dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esto lo que quiere decir es, te lo traduzco de forma que lo podamos entender, si en esta vida, o sea, lo que dure nuestra vida, 50, 60, 70, 80, 120, 200 años, esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra esperanza va más allá de los años que estemos acá. Así como Cristo resucitó y está sentado al lado de Dios, esperándonos, así un día va a suceder con nosotros. Nuestra esperanza va más allá de aquí. Pero te reitero, Dios quiere que disfrutemos aquí de su presencia, de que tengamos comunión directa con Él. Pero eh, si lo pensamos naturalmente, hay muchas personas que dicen, vos estás loco. Si nadie regresó de la muerte, si nadie murió y volvió para contar que estuvo con Jesucristo. Pero por eso nosotros vivimos por fe, creyendo lo que dice la palabra. Nosotros debemos creer que aquellos aún nuestros familiares que partieron con Cristo, un día lo vamos a ver. Yo tengo certeza que a mi padre lo voy a volver a ver. Las personas que partieron con Cristo, nosotros lo vamos a volver a ver. Nuestra esperanza no es solamente en esta vida. Eso es lo que quiere decir este versículo número 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y en estos años solamente esperamos en Cristo, dice, somos lo más digno de conmiseración, de lástima. Quiere decir conmiseración. Como diciendo, pobrecito, esperan a Jesús solamente acá. No, nuestra esperanza va más allá de la vida. Va más allá de la vida. Amén. Así como Jesucristo resucitó, cuando creemos en Él, nosotros también lo vamos a hacer. Amén. Y lo vamos a ver y nos vamos a apoyar en otros versículos de la Biblia. Dice, la resurrección hará de nuestros cuerpos glorificados. Dice en Filipenses 3:21. Vamos a leer. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, pero el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así nuestros cuerpitos bellos como Dios nos creó, van a dejar de existir y no pueden estar ante la presencia de Dios. Vamos a ser glorificados. ¿Por qué? Porque están contaminados con el pecado, están corroídos con el pecado. Por eso el cuerpo nuestro se va degradando, sufre enfermedades, sufre dolencias, porque no sé si lo sabías, pero Dios había creado a Adán y Eva para que vivan para siempre. Y el pecado no solo trajo muerte espiritual, sino también muerte espiritual, natural, la del cuerpo. ¿Por qué? Porque se corrompió el cuerpo. Entonces es lindo saber, una pena que belleza que hizo Dios, broma, broma, no llegue al cielo, sino que vamos a ser glorificados, así como lo fue Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Mediante el sacrificio que Él hizo. Mediante el sacrificio que Él hizo. Amén. Vamos a presentarnos limpios, porque este cuerpo está inclinado al mal, ¿o no? Analiza tu vida. Siempre siempre pensás mal. En cuanto a los demás, en cómo sacar provecho, en cómo ventajear a alguno. El cuerpo nuestro está inclinado al mal por culpa del pecado. Entonces es necesario que nuestro cuerpo sea glorificado. En muchos pasajes de la Biblia, que lo tengo para compartírtelo, pero no te quiero marear, nos enseña que vamos a ser como los ángeles. Eso quiere decir que no vamos a tener sexo y que vamos a vivir eternamente junto a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no te asustes, no lo estoy inventando. Pero para que lo sepas lo que nos espera. Y hay algo interesante de cuando estemos en la presencia de Dios, que vamos a caminar en calles de, ¿qué dice la palabra de Dios? De oro. ¿Y qué te quiere decir eso para vos? Que caminemos en calles de oro. Que lo que para nosotros es importante acá, en el cielo no vale nada. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque la gente acá mata por oro, por poder, por plata, por codicia. Y en el cielo vamos a estar pisando por aquello que la gente desea y anhela en esta tierra.
Eso es algo simbólico y poderoso que nos describe la palabra de Dios. Mira, no te aferres a eso, porque eso, ¿cuántos casos hay de gente que amontonó? Y la palabra de Dios dice, había un hombre que planeaba agrandar los graneros para guardar y más y más y más cosecha. Y Dios le dice, necio, si mañana vengo a buscar tu alma, ¿de qué te sirve? Yo me imagino que habrá hecho así, ¿no? El varón, pero yo conozco un caso de una persona que amontonó, amontonó, amontonó y quedó amontonada. Y calculo que vos también. ¿Qué te quiero decir con esto? Poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hago un paréntesis acá, porque muchos dicen, ¿qué quiere decir? Que no puedo progresar, que no puedo avanzar. No, todo lo contrario. Pero que ese avance, que ese progreso, que ese querer crecer económicamente, familiarmente, no sea impedimento para seguir a Cristo. Que no se interponga entre Dios y vos. ¿Por qué te lo digo? Porque lo he visto, que Dios bendijo a personas que tenían un negocio, lo pudieron ampliar, gloria a Dios, pudieron incurrir en otro rubro, gloria a Dios, pudieron poner otro negocio más, gloria a Dios, y llegaron a tener 4 o 5 negocios, gloria a Dios. Pero lo viste en la iglesia, luego de que ese crecimiento vino a sus vidas, yo no lo vi más. ¿Me entienden? No está mal crecer, no está mal añorar, crecer en lo que a vos te dediques, pero que eso no sea impedimento que te aleje de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos permite crecer en abundancia para bendecir a los demás, para bendecir a los demás, no para guardar, para acaparar y no para jubilarme y va a llegar a la jubilación. No sé, yo no lo sé, eso lo decide Dios. Pero ¿qué te quiero decir? No te preocupes por el mañana. Dios te va a proveer. Que el afán, por así decirlo, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que no nos afanemos por nada, que no te preocupes de nada. Así como viste a las flores del campo, dice la palabra de Dios, así como viste a los pajarillos, así a vos no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Pero eso lo tenemos gracias al sacrificio que hizo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice en Job 14:14, si el hombre muriere, a modo de ilustración, este es el libro más antiguo de la Biblia, el que primero se escribió. No se sabe quién fue, pero este es el primero. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hoy, ¿qué podemos decir? Él todavía no, te estoy hablando de miles de años atrás, no conocía, si bien tenía comunión con Dios, no conocía esta verdad revelada a nosotros el día de hoy de Jesucristo. Dice, si el hombre muriere, y sin embargo hablaba así, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Por qué? Lo explicamos recién, no voy a volver a explicarlo. Amén. Pero sí, amén. Volverá a vivir, dice, todos los días de mi edad, dice Job, esperaré hasta que venga mi liberación. Mi liberación. Vieron que recién hablábamos de un cuerpo pecaminoso, de un cuerpo inclinado al mal, que siempre busca lo suyo propio, no lo de los demás. De esa liberación estaba hablando. Tenía los puestos los ojos en Jesús. Amén. Recién decía la hermana hoy, a pesar de las trabas pudimos venir. Y sí, y vamos a tener trabas, vamos a tener problemas. Gloria a Dios. Dice en Pedro, en Primera de Pedro dice, no te sorprenda el fuego cuando estés en el fuego de la prueba. No te sorprenda que tengas problemas, que no te sorprenda. Siempre digo lo mismo, yo me sorprendo cuando no tengo problemas. Porque el otro día casualmente un muchacho me decía, cada vez que me acerco a Dios, que bueno, si te cuento todo lo que sucedió a ese varón, cada vez que se acerca a Dios, es una cosa que los que ya la pasamos lo entendemos. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando más te acerques a Dios, cuando más entregues su vida a Dios, y va a haber problemas, sí. Pero ¿qué dijo Jesucristo? En el mundo va a tener aflicciones, problemas, situaciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Yo vencí el mundo, dijo Jesucristo. Amén. Las aflicciones van a estar. Cuando vos te apartás del Evangelio, te apartás de Dios,
Y quizás te vaya bien monetariamente, quizás te vaya bien en algunas áreas, pero dice la palabra de Dios, ¿qué ganará el hombre si ganara el mundo, si con ello perdiere su alma? Nosotros pensamos en años, en algunos años. Dios piensa en nuestra eternidad. No te aferres a cosas que van a pasar, que te van a faltar, como las que ya nombramos. Familia, dinero, bienestar, posición social. Hay gente que muere por aparentar algo que no es, por una posición social, perdón. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo porque Él la entregó por nosotros. Y entregar nuestra vida a Jesucristo es, bueno, de ahora más, camino de acuerdo a tu voluntad. Camino en ese camino, en esa verdad y en esa vida. ¿Qué dijo en Juan 14:6 Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El camino que debemos andar, el único que nos lleva a Dios, la verdad que debemos vivir es su palabra. ¿De acuerdo a qué verdad vivimos nosotros? Porque el mundo tiene una verdad y está la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Y Dios nos da otra oportunidad, como dice la hermana allá en la otra habitación. Siempre nos da una oportunidad de que andemos en su verdad. Amén. Cuando nosotros andemos en su verdad, de acuerdo a su palabra, te puedo asegurar que no hay nada que te detenga. Nada, nada, nada que te detenga. ¿Te va a querer detener algo? Sí, pero no va a haber nada que te detenga. Amén. Y debemos andar en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Vida que costó sangre. Es gratuita para nosotros, pero hubo derramamiento de sangre para que nosotros la gozáramos. Amén, para que nosotros la disfrutáramos. Y para terminar, voy a leerte 1 Corintios 15, volvemos. Del 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Acá vemos clave, ¿no es cierto? Un evangelio que se predica, un evangelio que se oye y un evangelio en el cual se persevera. Y cuando uno habla de perseverancia, ¿qué quiere decir? En lo normal, en lo común, en lo natural. Constancia, esfuerzo, planear, perseverar, querer, perseverar. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, y acá el retener la palabra es un poco lo que decíamos al comienzo, porque uno le pregunta a cualquier persona de la Tierra, del planeta Tierra, ¿qué celebramos hoy? Sí, celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es, bueno, saber eso y vivir, atesorarla en mi vida y vivir de acuerdo a eso. Eso es guardar la palabra. Eso es perseverar. ¿Me entiendes? No guardar la palabra es saberme Juan 3:16 de memoria. Guardar la palabra es saber Juan 3:16 de memoria que dice, ¿qué dice Juan 3:16? A ver, hermanos, lo tenemos que saber, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Juan 3:16, atesorar la palabra no es saberlo, sino vivirlo. Nos amó, entregó a su Hijo y yo vivo por y para Él. Y gracias a Él. Porque lo quieras aceptar o no, Jesucristo murió por vos y por mí y tenemos vida en Él. Hay muchas personas, dice la palabra de Dios en Romanos 1, que la palabra de la cruz, o sea, que Jesucristo murió por Él, es locura. Hay personas que uno le habla, le explica que Jesucristo murió por vos, te ama, si lo aceptás, podés tener comunión con Él, vas a ir al cielo con Él, y te dice, vos estás loco. Pero la palabra ya nos advirtió que hay personas que quizás nos digan así y crean que es así. Pero
nosotros vamos igual. Nosotros vamos igual. Porque nuestra misión es que muchas personas pasen de muerte a vida, así como un día lo fuimos nosotros. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sos salvo. Si no creíste en vano. Si no retenés la palabra, perdón, si retenés la palabra, sos salvo. Y si no creíste en vano. O sea, oíste y pasó de largo, por así decirlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió, ¿qué dice ahí? Que Cristo murió por los de aquel y por los míos. No soy perfecto yo. Yo me puedo presentar ante el Padre perfecto en Cristo. No soy perfecto. Mirá qué tan imperfectos somos que Jesucristo tuvo que morir por vos y por mí, para que yo tenga acceso. ¿Me entienden? Eso es lo que celebramos. Que Jesucristo resucitó, venció la muerte, venció el poder del pecado, que nos ataba y nos esclavizaba y no nos dejaba relacionarnos con Dios, y ahora lo podemos hacer. Eso celebramos hoy. Eso celebramos hoy. A un Cristo resucitado que está al lado del Padre y que nos dio acceso a Él. Dice, porque Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Estaba escrito, ya estaba anunciado. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y conforme a las Escrituras. Eso ya lo sabemos. Y con esto cierro. Quería decir algo en cuanto al pecado, porque Cristo vino a romper y venció al poder del pecado. El pecado ya no tiene más autoridad sobre nosotros, por así decirlo. Ya nosotros cuando aceptamos a Jesucristo somos libres. Si pecamos es porque le damos lugar al pecado. Y en cuanto al poder del pecado, bueno, como decíamos, ya no nos esclaviza más. Pero si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias. El poder del pecado ya no nos gobierna más como antes porque somos libres, pero si yo peco, van a venir las consecuencias. Como hablábamos la otra vez, pecar quiere decir en su origen errar al blanco. O sea, no hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y somos adultos y la mayoría sabemos, a grosso modo, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Amén. Que podamos andar de acuerdo a su voluntad, porque Jesucristo vino a morir por vos y por mí, para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Amén. Él nos apartó, nos hizo santos para que vivamos santamente para Él. Amén. Y vos me vas a decir, y sí, santo, ¿quién es santo? Santo sos vos si creíste en Jesús y santo soy yo que creí en Jesús. Porque santo quiere decir apartado por y para Él. No que no pequemos. ¿Lo tenemos claro? Santo no es una imagen. Santo no es una estampita. Santo no es alguien que murió hace mucho y ahora lo reconocen como tal. Santo es aquel que reconoce que Jesucristo murió por él y vive para él. Amén. Alguien que es apartado por y para Dios. Amén. ¿Sabías que sos santo? ¿Sabías? Bueno, comportate como tal. Nada, chiste. Es broma, es broma, es broma. Pero sería bueno que lo tengamos en cuenta. Amén. Oramos en agradecimiento a Dios que envió a su Hijo y que mediante Él tenemos la posibilidad de hablar cara a cara todos los días. Te animo a que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Padre, te amo. Gracias. Hoy no, quizás un día te levantás y te sentís medio raro y no tenés ganas de decir, Padre, mira, yo sé que es verdad lo que dice tu palabra, me cuesta hoy establecer comunión con vos, pero te entrego este día a vos. Aún en esos días, orá a Dios. Aún en esos días que no da más, Dios, no sé qué propósito tenés, pero sé que vos estás conmigo como poderoso gigante. Pero orá igual, orá igual. Alguien me dijo una vez, no, es de hipócrita orar cuando no tenés ganas. No, no, todo lo contrario. Es de una persona que busca a Dios y lo reconoce aún en esos momentos malos. Amén. No es de hipócrita.
es de una persona obediente. Orad sin cesar, dice la palabra. Amén. Si tenemos acceso. Yo creo, vieron que hay una configuración en el teléfono que te dice el tiempo que pasás con cada aplicación, con cada... Te animo a que los busques después, si no lo entendés, de pedirle a tus nietos, a tus hijos, y busque cuánto tiempo pasás con el celular y compararlo con el tiempo que pasás con Dios. Y ahí ya tenés un margen de que si está en primer lugar o no en tu vida. Ese sería un lindo margen. Amén. ¿Qué te quiere decir con esto? Tampoco podés estar arrodillado 7 horas orando, ¿no es cierto? Pero en todo momento lo tenemos que tener presente a Dios. Amén. Comenzá a dedicarle tiempo con Él. Hoy ya nos vamos con una realidad, que yo tengo acceso directo con el Padre y que le puedo hablar en todo tiempo. Entonces sería lindo que hoy mismo, mañana a la mañana cuando te levantes, bueno, le dediques 10, 15 minutos a estar a solas con Él. A hablar, leer su palabra. Amén. Vos cuando hablás por teléfono o cuando me mandás un mensaje de audio, ¿a qué esperás? Respuesta. Lo mismo con Dios. Dedicale tiempo a Dios, hablale. A veces decimos, gracias Señor por este día más de vida, te pido que me ayude en todo lo que tenga en el nombre de Jesús, amén, y salgo corriendo. ¿Y la respuesta? ¿Cuándo va a venir? Y ahí viene la situación en que los hermanos dicen, Dios no me habla, no lo escucho. Y te sentás a leer su Biblia pacientemente para escuchar su respuesta, su voz. Dios nos habla, Dios te habla todo el tiempo. Debemos estar a tiempo. Debemos estar atentos, perdón. Amén, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos porque entendemos y recordamos el día de hoy y celebramos que si no fuera por Jesucristo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados aún, pero te damos gracias por esa vida que tenemos por Él, por ese sacrificio, Señor, que hizo en esa cruz, por su resurrección, Señor, y por su victoria ante el pecado y la muerte. Muchísimas gracias porque antes estábamos presos y esclavizados a la muerte y al pecado, y ahora somos libres para decirte que te amamos, que nada somos sin ti, Señor, pero que anhelamos que los nuestros, Señor, que nuestros amigos también puedan conocerte. Señor, utilízanos con gran poder para que muchos, muchos, muchos se salven, Señor, a través de lo que nosotros le podamos compartir. Utilízanos con gran poder. Y te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados y aún por nuestros pensamientos. Te pedimos perdón y te pedimos que ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Jesús, fortalécenos y como hemos manifestado a lo largo de la reunión, ponemos en tus manos nuestras necesidades, porque sabemos que tú te vas a acercar. Y te damos gracias en fe por las bendiciones que vienen en camino para mis hermanos, para la congregación y aún para los que están postrados, Señor, físicamente y espiritualmente. Levántalos, levántalos en el nombre de Jesús. Y gracias te doy una vez más por mis hermanos que están aquí. Bendícelos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.